Y quiero comenzar hoy compartiendo acerca de la iglesia. Me parece que es un tema muy dinámico y también es algo, digamos, de lo cual nosotros nos movemos y necesitamos, saber el por qué es que nos llamamos iglesia. Es interesante que solamente en el año tercero de su ministerio, el Señor Jesucristo habló por primera vez de la iglesia y surge básicamente después de una confesión que está registrada en el Evangelio según Mateo, capítulo 16. Interesante que eso es en el tercer año cuando el Señor da a conocer este misterio que más tarde va a hablar Pablo de él, pero que hoy no vamos a ir hasta allá. Dice el verso 16, está hablando sobre contestando a una pregunta que hizo el Señor Jesucristo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y a esa respuesta de Pedro dice, Jesús dice en el verso 15, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que es la primera vez que encontramos registrada la palabra iglesia. Nunca antes, sino hasta ahora. Y repito, es en el año tercero, habían pasado 2 años de su ministerio, y en el año tercero Jesús hace esa pregunta, obtiene una respuesta, y le dice a Pedro que es ¿qué? Pueden hablar, porque esto no es una prédica, para mí esto es una enseñanza. ¿Por qué es que Pedro es bienaventurado? Todos estuvimos. Porque le fue revelado. Porque le fue revelado. ¿Cómo? Porque le fue revelado. Y le fue revelado ¿qué cosa? Que él era el Cristo. Con volumen. Que él era el Cristo. Que él era el Cristo, el Hijo del bendito, ¿no es cierto? Y con esa declaración que Pedro, que nadie se la enseñó a Pedro, sino que es por revelación expresa del Padre, que Jesús le llama que es un hombre bienaventurado, muy importante. Y Jesús le dice entonces que él, utiliza ahí en el verso 18, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿cierto? Los que nos enseñan las escrituras, que conocen bien el idioma griego, hablan de que es muy distinto la palabra Petra, que es roca pequeña, como guijarro, a la palabra roca. Entonces, Pedro nunca fue la roca, Pedro fue la piedrecita pequeña, y él va a hablar más tarde en la primera carta que él escribe diciendo que nosotros también como piedras vivas somos edificados. Para Pedro la roca era Cristo. Aparece entonces la palabra iglesia.
para usted, ¿qué significa la palabra iglesia? Cuando habla de la iglesia, cuando piensa en la iglesia, cuando medita sobre la iglesia, ¿qué es la iglesia? Un sitio de reunión, de adoración. Es la novia de Cristo. ¿Cómo? Es la novia de Cristo. Dice que es la novia de Cristo. Muy bien. Pues mire que esa palabra iglesia es una palabra compuesta. En realidad los griegos no dirían iglesia, dirían eclesia. Porque hay una letra, traduciéndolo al español, que es la letra E y la K, ex. Esa es una preposición. Y con esa preposición y la palabra, se me va a hablar, muy bien, creo que no escribí la palabra, pero juntando estas dos palabras se compone la palabra iglesia, que es la palabra que es llamar. La iglesia significa eso, llamar, pero llamar, alguien la llama o alguien llama a alguien que está afuera y lo llama. Entonces, cuando usted habla estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de alguien que te ha llamado o alguien que nos ha llamado. Y ha sido llamado para ponerte aparte. No se nos olvide eso, ¿no? La iglesia es una voz griega que significa que ha sido llamado para colocarte aparte. Estamos hasta ahí completos. ¿Okay? Ahora, esa iglesia que es llamada, o los que son llamados, o los que van a componer la iglesia, porque la iglesia no es el sitio, la iglesia son las personas, ¿no es cierto? Solemos cometer un error cuando llamamos a este lugar la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Este local, cuando la iglesia se retire de aquí, lo pueden alquilar para una bodega, y ya no será una iglesia, ya será una bodega. ¿Qué es lo que lo cambió? Porque las personas que estaban aquí, que son la iglesia, ya no están. Ya no están. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, la iglesia son, ya colocándolo en el campo, digamos, de las personas, tendríamos que decir que la iglesia son personas a quien Dios llama para que estén aparte. ¿Ya? Para que estén aparte. Hasta allí me están siguiendo. Ahora, ¿qué es lo que encontramos que Jesús dice de la iglesia? Los apóstoles nunca habían oído hablar de esa palabra, ni nadie. Es primera vez que la escuchan. Jesús habla de la iglesia en términos presentes o en términos futuros, aquí en Mateo. Futuro. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que edificaré. De momento, cuando está hablando con los apóstoles, no le estaba edificando. Él dice, la edificaré. ¿Quién es el que la va a edificar? Jesús. Es Jesús, ¿no es cierto? El que va a brindar todo el trabajo, todo el apoyo, toda la fortaleza, es Jesús. ¿Y qué es lo que va a edificar? La iglesia. Va a edificar la iglesia. Ahora estamos aquí desde un tiempo atrás mirando que están haciendo algo en el edificio. Pero recuerdo que antes salíamos de aquí y mirábamos allí para coger el bus 4 y al frente había un hueco enorme y piedras y muchas cosas ahí. Estaban en proceso de edificación. Pero
mientras se edifica, aparentemente hay como suciedad, como que las cosas están allí ¿cómo es? Arrumadas, ¿no es cierto? Todavía ninguna está en el lugar, digamos, que le corresponde. Están allí. Y las piedritas solas y el cemento solo no se mezclan. Alguien tiene que mezclarlo. Y alguien tiene que tirarlo en el lugar donde lo necesita para que pueda surgir este edificio que ahora vemos allí. Eso no se hizo así por azar. Necesitó de un marco, necesitó de alguien que trabajara, se necesitó de herramientas, se necesitó de materiales para todo eso. Pues bien, vamos a pensar que los materiales con los cuales se edifica la iglesia somos los seres humanos que, oyendo el mensaje del Evangelio, respondemos a Jesús y venimos a Jesús. Y Jesús comienza a hacer un trabajo entre nosotros y con nosotros, porque Él necesita, digamos, edificar. ¿Qué cosa? Su iglesia. Edificar. Entonces, Jesús es el gran constructor, como maestro que edifica. Y edifica de una manera que nos produce gozo. Y a veces somos un poco, ¿cómo diría yo? A veces tenemos algo que no queremos soltar porque nos gusta mucho. Al cerdo le gusta revolcarse del pantano. A nosotros nos gusta cualquier cosa que no es tan buena, pero nos gusta y nos atrae, ¿no es cierto? Y a veces decimos, bueno, es que no vamos a poder soltarlas. Pero cuando el Señor está trabajando entre nosotros, nos damos cuenta que esas cosas, ese vocabulario soez que teníamos, de pronto nos damos cuenta que ya no lo utilizamos, ya no lo necesitamos, porque alguien está construyendo dentro de nosotros no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Lo que Él quiere es lo que hace. Muy bien. ¿Qué más dice este texto? Él dice, edificaré ¿qué? Iglesia. ¿De quién es la iglesia? Okay. La iglesia es del Señor, de Dios, que no se nos olvide eso, ¿no es cierto? Nosotros como iglesia, ¿de quién somos? Somos de Dios, ¿no es cierto? Somos de Dios. ¿Es porque a nosotros nos da la soberana gana de decir que somos de Dios? No. Porque el Señor lo ha declarado en la Escritura. La iglesia es pertenencia de Él. Y Él es el que se dedica a hacer un trabajo permanente en la iglesia. Pedro mismo indicó que él no era la roca. Si uno va al libro de Hechos, el capítulo 4, y vamos a ir ahí, y si usted lo encuentra primero que yo, me lo puede leer, por favor. Hechos 4, verso 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchas gracias. Es muy claro, muy enfático el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Él no se señala a sí mismo como la roca, no, él dice Jesús. Jesús.
Entonces, cuando alguien nos ha dicho que Pedro es la roca sobre la cual el Señor está edificando la iglesia, nos han dicho una mentira. Y esa mentira no proviene de los hombres, aunque la usan de hecho los hombres. Pero es una mentira que viene básicamente de donde dice Cristo, ¿no es cierto? Él edificará la iglesia, dice Cristo. Pero hay algo que no puede, digamos, con la iglesia, que no puede derrumbar la iglesia, que la iglesia tiene victoria. ¿Es qué? El Hades, ¿no es cierto? Lo traducen aquí Hades, en otras versiones traducen infierno, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que habita el infierno? ¿O quién es el soberano del infierno? Pues sabemos que es Satanás. Por lo tanto, desde un principio, cuando se trata de dislocar y de hacerle creer a alguien que es un fulano que fue la roca y que luego esa roca se convirtió en papa y que los papas de hoy tienen la misma autoridad que tenía Pedro, pues eso es como que nos quieren meter el dedo en la boca para saber si tenemos dientes. Pedro podía decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cuál de los papas puede decir eso y que el enfermo se levante? Ninguno. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo pueden ser ellos la piedra? Es mejor aceptar la evidencia que han dado los mismos apóstoles, en este caso Pedro, cuando dice que Jesús es la piedra, ¿cierto? Y es la piedra angular, la piedra principal en la cual, digamos, se edifica. Jesús está edificándonos en sí mismo, porque somos su cuerpo, dice por ahí en otra expresión de la Escritura. ¿Okay? Entonces miren estas cosas, digamos así tan pequeñitas. Jesús dice que edificará lo que es suyo. ¿Y qué es lo que es suyo? La iglesia. La iglesia. Ojo con eso, porque Jesús no edificará otra cosa distinta, edificará a su iglesia, a los que conforman su iglesia. ¿Y quiénes son los que conforman la iglesia? A todos los que el Señor ha llamado. ¿De dónde los ha llamado? De allá afuera, en los diferentes sitios donde estábamos. Nos llamó, y no con una voz que no pudiéramos escuchar. La idea en el texto griego es que nos llama con viva voz, nos llama en alta voz. ¿Es verdad que la voz usted no la escuchó diciendo fulano? No. Pero sí siente que le hablan a usted y que usted no tiene otra cosa para decir sino, sí Señor, yo te seguiré. ¿Y a dónde le seguirá? A donde el Señor lo ha llamado, donde el Señor nos ha llamado. Edificaré a mi iglesia, la construye Cristo. Hay otra palabra que no es propiamente la iglesia y es una palabra que sí aparece en el Antiguo Testamento. No vamos a ir al Antiguo Testamento, y es la palabra rebaño. Y vamos a ir a Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 10. El versículo 16.
También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Muchas gracias, hermano. Si escucharon y si estamos viendo todo lo que dice. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que dice que tengo otras ovejas? Jesús. Estamos en el contexto del pasaje donde Él se está presentando como el buen pastor. Y en ese marco de este texto, Él dice, tengo otras ovejas. De esas primeras ovejas que estaba hablando, ¿quiénes eran? Por Israel. El pueblo de Israel, los judíos, ¿no es cierto? Y esas otras ovejas que tengo, pero que hay que llamarlas, ¿quiénes serán? Gentiles. El pueblo gentil. Acordémonos que en la Escritura básicamente nos habla de dos pueblos. El pueblo de Israel, con el que Dios ha tratado por mucho tiempo, y otro pueblo que andaba sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Quiénes eran? Los gentiles. Los gentiles. Y el pueblo gentil es un pueblo que está extendido en diferentes nacionalidades. Ahí encontramos a iraníes, encontramos a rusos, encontramos a europeos, encontramos a personas en América, en las islas, en los diferentes lugares. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Otras ovejas. ¿Y qué pasa con esas otras ovejas? También les tiene que llamar. Que no estaban de momento ¿dónde? En el redil. En el redil, ¿no es cierto? Unas ovejas que estaban afuera, pero que pertenecen al redil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esas ovejas que están afuera, el Señor las llama para que se integren a un solo redil, ¿no es cierto? El redil. En ese redil, ¿quiénes caben? Pues todo lo que el Señor llama. ¿Y a quién va a llamar el Señor? Pues a los gentiles, pero también a los judíos. Y de ambos surge una nueva palabra, surge una nueva identidad. ¿Qué es lo que surge? La iglesia, ¿no es cierto? Entonces, mire eso, que la iglesia es el redil donde Dios nos junta para edificarnos. Y Él dice también allí que habrá un pastor. ¿Quién es el pastor de las ovejas? Pues el mismo Juan 10 dice que es el buen pastor, ¿no es cierto? Es Jesús. No conocemos a otro, ni tenemos a otro, pero sí queremos conocer al pastor de pastores, al Señor Jesucristo. Al pastor que llama a las ovejas, no se nos olvide eso. ¿Sí? Ahora, es verdad que cuando evangelizamos, el Señor llama a esas otras ovejas por medio de usted y de mí. Pero es curioso que para llamarlas tenemos que darle el mensaje del Evangelio y presentamos lo que dice Cristo. Y le aseveramos a esa persona es lo que dice Cristo. Finalmente, la voz que te mueve
voz que me movió a mí y a usted cuando la oímos no fue la voz de un hombre, fue la voz del Señor moviéndose en nuestra alma y en todo nuestro ser, haciéndonos ver que es mejor estar con Cristo. Y lo aprendimos después de mucho tiempo con el pueblo judío, cuando ellos decían que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de Él. Pues en 1000 años se pueden hacer muchas cosas, pero es más gratificante, es más saludable, es más trascendente un día en la casa del Señor, en el redil del Señor, con el Señor, siendo edificados permanentemente por Él. Bien. Así que si ahora alguien le pregunta, cuando usted utiliza la palabra iglesia, ¿qué es lo que está diciendo? Los llamados para estar dentro del redil. Ya lo sabemos, ¿no es cierto? Que la palabra iglesia está diciéndonos que es que hay alguien que llama, alguien que responde y que el que llama es el mismo que edifica, ¿no es cierto? Hay una expresión que utiliza el apóstol Pablo también en la primera carta a Corintios, el capítulo 3, el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Muchas gracias, hermano. ¿Observen qué es lo que sois vosotros? Colaboradores. ¿Mm? Y labranza. Labranza. Labranza de Dios. Otra palabra muy buena para recordarla. ¿Cierto? ¿Qué significa eso de labranza? Cultivar. El lugar donde se cultiva, ¿no es cierto? Labranza. Donde te dije que leyéramos 3:9. Primera Corintios 3:9. Porque nosotros, hablando Pablo, es decir, él como dirigente principal de la iglesia, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Sí? Y eso somos algunos, colaboradores de Dios. Y vosotros, dice Pablo, hablándole a la iglesia, vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué otra cosa? Edificio de Dios, ¿no es cierto? Recuerda que el Señor dice, yo edificaré a mi iglesia. Pues los edificios sabemos que llevan más trabajo que una casa. Y que un edificio se logra ver a determinada distancia. Uno ve un edificio bastante lejos, una cabaña o una casa muy poca, el edificio se ve más alto. Lo que quiere decir que allá donde el Señor trabaja, allá donde el Señor lo pone en alto, la iglesia es vista desde mucha distancia. ¿Me hago entender? Es decir, el pueblo de Dios es visto desde lejos. Y lo ven. Y los que lo saben ver, lo aprecian. Porque es un edificio bien estructurado. Esa es la palabra que buscaba, bien estructurado. Ahora, muy bien. Me gusta esa palabra labranza, porque
muchos años en el campo, sé lo que es la labranza. Sé que se hace en la labranza. Y es el lugar donde uno se siente feliz cuando ve que viene brotando lo que ha sembrado y cuando ha crecido y cuando ya está maduro y cuando ya lo puedes arrancar para disfrutar de eso. ¿Cierto? Es un lugar distinto a labrantío, que es una palabra también que indica de trabajo de campo, labrantío. Pero es que el labrantío es algo más grande. El labrantío es también donde yo puedo ser el dueño del plantío, pero yo no lo labro. Yo busco obreros para que lo labren. La labranza habla más de que es el dueño de esa porción pequeña o esa separación pequeña que hizo en el terreno y él personalmente se ocupa. ¿No le parece maravilloso? ¿Qué es la iglesia? Es la labranza, si quiere usar esa palabra, donde Dios se ocupa en edificarla de una manera permanente. ¿Para qué cosa? Para que las puertas del Hades no tengan triunfo sobre lo que el Señor edifica. Esto debe llenarnos de gozo y de gratitud al Señor. Señor, tú me estás edificando. Y en la edificación que haces en mí, el infierno no tiene parte. No tiene parte con el Señor, no tiene parte con usted y conmigo. Pero también, Señor, aunque a veces pensamos que el infierno es muy poderoso porque hace mucha bulla y mucho escándalo, pero más poderosa es la iglesia del Señor. ¿Ve? Sobre esa iglesia que el Señor edifica, que se levanta victoriosa y que está al lado de su Señor, que la pastorea y la edifica. Hasta aquí, porque ya el tiempo ha concluido. Concluyo diciendo, la iglesia es una palabra que nos indica que hemos sido llamados aparte y que el que nos llamó es también el que nos pastorea. Y el que nos pastorea es el que se mete en el barro, en su labranza, para edificarnos. De manera que está muy cerca, no manda a otro. Él está allí como dueño, metido en su labranza. Y en su labranza nadie pone otra semilla distinta. Él es el que pone la semilla. Él es el que pone la mata. Él es el que la riega. Él es el que la cautiva. Es decir, con eso queremos significar también que en la iglesia del Señor, pues hombre, habrá los intentos de poner por ahí otra semilla distinta. Pero es una semilla que con el pasar del tiempo morirá o se mostrará que no es del Señor. Pero la semilla que el Señor planta y sobre lo que Él edifica permanecerá, porque el que construye la iglesia es el constructor eterno que trabaja con nosotros. Amén. A Él se gloria.